Buenas noches. Hoy estamos en Génesis capítulo 13 y vamos a leer hasta el capítulo 22. Vamos a hablar de por qué debemos buscar primeramente el reino de Dios. Empezamos con Génesis 13:3. Desde el Negev. Negev significa el lugar seco. Abraham regresó por etapas hasta Betel. Betel significa casa de Dios, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Jaé. En ese lugar, Abraham había erigido antes un altar, y allí invocó Abraham el nombre del Señor. Aquí vemos que Abraham dejó el lugar seco para regresar a la casa de Dios y regresar al altar, el lugar de adoración y sacrificio. Abraham nos enseña que la adoración debe ser lo principal en nuestra vida. Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscando primeramente el reino de Dios, vienen muchos beneficios. Dios era primero en la vida de Abraham, y como resultado, Abraham fue bendecido en abundancia. Hasta su sobrino Lot fue bendecido. Obteniendo muchas posiciones no nos trae la felicidad, pero muchas veces nos traen problemas. Las posesiones causaron conflicto en la casa de Abraham. Génesis 13 del 8 al 9 dice: así que Abraham le dijo a su sobrino Lot: no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lucas 12:15, Jesús dijo: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Vivimos en una sociedad muy egoísta, donde en lugar de poseer posesiones, las posesiones nos poseen a nosotros. Por eso vemos muchos lugares donde guardamos nuestras posesiones, pero no vemos suficientes refugios para personas sin hogar. Abraham amaba a Dios más que sus posesiones. Tampoco guardó rencor ni resentimiento contra Lot, sino que inició reconciliación. Mateo 5:9 dice: dichosos son los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El más maduro espiritualmente es responsable renunciar sus deseos por el bien de la paz. Si pensamos ser maduros, pero no podemos iniciar la reconciliación, realmente todavía no lo somos. Tragando nuestro orgullo por el bien de la paz, arderá un poco, pero deteniendo el rencor y el resentimiento, nos tragará por dentro. Génesis 14:20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham tuvo una apariencia con Jesús, y con el diezmo Abraham declaraba que Jesús tenía primer lugar en su vida. Mateo 6:21 dice: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Génesis 21. Abraham partió desde allí en dirección a la región de Negev, que significa seco, y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, que significa lugar de parada, vemos que cada vez que Abraham se encontraba en lugares secos, se encuentra con tropiezos. El lugar seco de Gerar solamente era una parada y no su destinación.
Por eso Hebreos 11:10 nos dice que Abraham buscaba una ciudad que sus fundamentos eran construidos por Dios. Génesis 27, Dios le dijo al rey de Gerar: pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Aunque Abraham tropezó delante del rey, Abraham todavía era profeta en los ojos de Dios, y Dios lo usó para orar y sanar el rey. Cuando buscamos primero el reino de Dios y nos encontramos en tiempos o temporadas o lugares secas, podemos estar seguros que solamente es una parada y no nuestra destinación. Una mentira del diablo es que Dios ya no nos puede usar después de un tropiezo o después de dejar un mal testimonio con otros. A pesar de lo que otros piensen de nosotros, Dios sigue usándonos como instrumentos para sanar y para salvar. Timoteo 2:1, nuestra responsabilidad es orar por otros. Génesis 22:1-2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al cual tanto amas, y ve a la región de Moriah, que significa se verá. Una vez allí, ofrécelo en el monte que yo te indicaré. Abraham esperó 25 años para que Dios cumpliera su promesa en darle a su hijo. A veces Dios tarda mucho en cumplir sus promesas, porque al preparar la promesa, también nos va preparando a nosotros para recibir esa promesa. Si no, no estuviéramos preparados para recibir la promesa. Si Dios siempre cumpliera nuestras promesas al instante, entonces, ¿dónde estuviera nuestra fe? Es fácil buscar el reino de Dios cuando las cosas tienen sentido, pero a veces en buscar el reino de Dios vamos a enfrentarnos en situaciones donde Dios no nos da respuesta ni explicación. Era el momento de devolver lo que Abraham amaba más, su hijo. Cualquier cosa que amemos más que Dios es nuestro ídolo. ¿Qué es lo que estamos tan apegados o deteniendo tan fuertemente que Dios no puede tener? Debemos entender que cualquier cosa que Dios tome siempre nos da mejor. Hebreos 11:19. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Dios no permitió que Abraham entregara a su hijo, pero miles de años después, en la misma montaña, Dios sacrificó a su hijo. Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando recibimos a Jesús, hemos encontrado el reino y su justicia, porque Jesús es el Rey. Reciban a Jesús y oren conmigo. Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que moriste en la cruz por todos mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento hoy de todos mis pecados y te recibo como mi Rey y mi Salvador. Lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.